Gracias, presidente. Buen día. Buen día con todas y con todos. Les veo preocupados, les veo nerviosos, les veo leyendo las cosas de último momento, les veo preocupados en realidad porque quienes hemos seguido de cerca el trabajo del Código Penal, más aún cuando tuvimos reformas presentadas y favorablemente acogidas, hemos estado en las sesiones de la comisión permanentemente. Y ahí me he tenido que encontrar, por ejemplo, con el legislador Acaiturri, he tenido que cruzar criterios con el legislador Tayano, con quienes lo hemos hecho bien. Es decir, ha habido una posibilidad incluso de discernir adecuadamente. Y digo, les veo preocupados además, porque la semana pasada el titular de varios medios de comunicación era quién benefician las reformas, ya no les preocupaban tanto los delitos contra la vida de las personas, empezaron a cuestionar la probidad del manejo de la Comisión de Justicia, que dicho sea de paso, bastante mejor manejada que el anterior periodo está, y no porque sea mi compañero de bancada, sino porque basta revisar cómo aquel legislador de penosa recordación ahora incluso viene a darnos clases de cómo legislar. Yo me acuerdo aquí verle a la entrada de este pleno dándole la mano al señor Guillermo Lasso. En todo caso, las preocupaciones vienen de la mano, primero del un lado de las bancadas, por lo que incluye la consulta popular. Y ha quedado claro que al menos hemos mantenido la coherencia con base en lo que se dijo en la rueda de prensa brindada por el señor presidente y todas las bancadas, una vez que se declaró el conflicto armado interno, que si mal no recuerdo, entre otras cosas, fue avanzar en las reformas al Código Penal a la brevedad. Eso se entendía, ¿no es cierto?, como una responsabilidad institucional, o al menos así lo entendimos desde esta bancada. ¿Cuál ha sido la preocupación entonces? El tema del recurso de revisión. ¿Cuál ha sido la preocupación entonces? Se van a dar cuenta que los jueces que puso el Trujillato hacen sentencias que no sirven para nada. ¿Cuál ha sido la preocupación entonces? Que capaz que la sentencia del influjo psíquico no es tal, pues. ¿No es cierto? Porque si fuera el caso entonces, debería estar sentenciado el señor Guillermo Lasso porque quizás influye psíquicamente más en su cuñado que lo que puede aparentemente hacer un presidente con su equipo de ministros, ¿no es cierto? ¿Cuál más ha sido la preocupación? Que se devele en cuerpo entero que la justicia en este país tiene una crisis. ¿Y saben dónde más se ha develado en cuerpo entero eso? En el juicio político a dos vocales del Consejo de la Judicatura. Porque sí sabemos que no hay banco de elegibles, ¿no es cierto? Sí sabemos que no hay proceso de evaluación de jueces, sí sabemos que no tienen seguridad, sí sabemos eso. Eso se ha visto también en el juicio político de dos vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Y qué más se ha visto? Que el derecho comparado aparentemente a cierto sector de esta asamblea le estorba cuando es no solo indispensable, sino obligatorio, cuando hay países que han avanzado en cierta normativa más que nosotros. Porque resulta que el recurso de revisión existe en Costa Rica, Argentina, España y Colombia. Y el procedimiento no es, pues, que si llegado el momento, habida cuenta y un informe de comité o comisión interamericana, llegue esta bancada y nosotros decidimos, pues. Llega a los mismos jueces que incluso ratificaron en casación sus decisiones. ¿Cuál es el problema? ¿O es que se están preocupando porque hay ciertas carreras políticas que no volverían a tener un espacio en esta asamblea? Tal vez. Ciertas organizaciones que ya no tienen ni partido político, tal vez, no lo sé. Pero lo cierto y lo de fondo es que en estos días también ha pasado que mueren mujeres en este país y que mueren niñas en este país. Y no encontraron mejor cosa que criticar la reforma del femicidio un día y apoyarla al otro. Porque así es, como un día sí, otro no, al siguiente día tal vez, más o menos así se mueven las cosas. Y lo cierto es que esta asamblea ha tenido históricamente reformas al Código Penal que, si bien han sido, sí, cuestionadas, han logrado mínimos acuerdos con base en el derecho comparado, en el derecho internacional y en el mejoramiento de la norma. Porque la primera reforma que se hizo al Código Penal fue en el 2014, si sabemos qué gobierno era, ¿no es cierto? Y se hizo con base en varios de estos escenarios. Y la siguiente fue en el 2019 y han significado una serie de reformas adicionales. Entonces digo, los veo preocupados porque, claro, se cae la consulta, entonces ¿cómo medimos la credibilidad y el apego real al presidente? Pues porque está aquí en el relevo de guardia, muy respetuoso por supuesto, pero se estaban cayendo las casas en Bolívar, compañeros, y el presidente tenía que estar con las botas puestas, ¿no es cierto? Y luego nos dicen que lo del IVA, que
trabajemos todos porque el pobre es pobre porque quiere y porque el pobre es pobre porque no trabaja lo suficiente. Y no se sabe que aquí hay familias que con esfuerzos comen una vez al día porque tienen $1 de ingresos al día, ¿no es cierto? Y no les alcanza las cosas. Y luego se nos dice que la incoherencia está del otro lado. Digo yo, incoherente y por decirlo menos indolente, que un personaje de triste recordación que intentó ser asambleísta ose publicar que el asesinato de una niña por parte de aparentemente su padre, lastimosamente policía, es un error. Porque lo mismo dijo del asesinato, del femicidio de una mujer, que era un error pasional, que era un tema pasional. Entendemos lo de fondo. Nos vienen a querer dar clases de moral quienes han destrozado la seguridad de este país, quienes fueron parte de gobiernos nefastos y ahora además nos pretenden decir cómo reformar las leyes. Compañeros, un poco de coherencia. Colegas legisladores, un poco de coherencia. Porque además se vienen más normativas importantes que reformar y que requieren al menos un mínimo de madurez política. Pero no, hay a quienes el correísmo les quita el sueño y eso pues nos ha quedado claro en estos últimos días. Cierro con esto, presidente. Agradezco a la comisión por haber incluido la reforma del feminicidio y por hacerlo en un momento urgente. Y agradezco la apertura de todos los comisionados. Yo entendía que esa apertura se veía traducida, ¿no es cierto?, en la votación unánime en su momento. Y me permito rechazar contundentemente las críticas al manejo de la comisión porque salvo se desconozca el procedimiento parlamentario, no hay fundamento para aquello. Y que se pretenda pescar a río revuelto para ver qué titular tengo afectando una comisión que está dando resultados. Me parece que es irresponsable. Porque además, hace 3 semanas no nos estábamos abrazando entre todos por la credibilidad de la Asamblea. ¿Y ahora con quién nos abrazamos? Pues, presidente, si pensamos que la comisión tiene que estar manejada así, solo sí me da la razón. Con todo el respeto, eso ha pasado con otros sectores de esta Asamblea. Cuando se mejora la normativa de un país como el nuestro, se fortalece la institucionalidad, tan golpeada al día de hoy. Y la institucionalidad de la justicia está más golpeada aún, no porque haya un espectro de persecución política establecido, sino porque queda claro que el sistema de justicia en su conjunto no sirve y aunque hagamos todos los esfuerzos, la seguridad no se atiende sola. Y esto le correspondía a esta Asamblea, hacer reformas correctas, con base en antecedentes. El recurso de revisión tiene 25 casos en Corte Nacional, años esperando. Entonces no se trataba pues de una cuestión del correísmo. Lo que va a quedar claro entonces es que hay una desesperación de un lado por sostener la consulta cuando podrían ahorrarle $60 millones al país. Del otro lado, porque las cortas carreras políticas sean, como dice el dicho, pues carrera de caballos, parado de burros, ¿no? Y lo siguiente, que este tema, que es el Código Penal, que debe ser ejemplo, deje de serlo. Me parece irresponsable, digo, porque luego saldremos a decir que nos preocupa la seguridad, luego saldremos a decir que nos preocupan estos temas, cuando lo de fondo podía haberse atendido ahora y no en una consulta que busca medir niveles de cara a las próximas elecciones. Ojalá que quede claro que esta votación y que las decisiones que se tomen en este pleno ubiquen realmente del lado correcto de la historia a quienes con coherencia no solo hacemos el ejercicio del legislativo, sino el ejercicio de la política. Y a quienes bailan al son que les tocan. Eso, en el momento que vive el país, no solo que es irresponsable, sino doloroso. Y yo espero que el país lo recuerde, porque quienes hicieron eso hace meses atrás, hoy están en el basurero de la historia. Gracias, presidente.